Hola a todos, este es un video tutorial de JUnit para el IDE NetBeans 7.4. JUnit es un framework que nos permite hacer pruebas unitarias de nuestros módulos o clases. Bueno, la idea de este video tutorial es ir viendo cómo acoplar la librería a NetBeans y empezar a hacer unos pequeños tests. Vamos a estar empezando con algo sencillo y terminando con algo bastante interesante. Primero ahí vamos a crear un nuevo proyecto, una Java class, una Java application normal, escritorio, y le vamos a poner un nombre, tutorial, JUnit, vale la redundancia, ya tenía una creada así, JUnit, prueba, JUnit. Bueno, vamos a crear un par de clases para hacer pruebas. Yo ya las tengo desarrolladas en otro proyecto. La idea es no perder tiempo haciendo esto porque no debe ser algo muy difícil para ustedes desarrollar una clase y hacer un par de pruebas, ¿no? Vamos a pegar nuestras clases. Tenemos una clase, vamos a explicar un poco de qué se trata cada clase, no es que la vamos a pegar y nada más. Bueno, tenemos una clase persona. Tiene unos atributos, un DNI, un nombre, una edad, un sueldo, su set y su get, y yo agregué dos métodos más. Un método que pregunta si la persona es mayor de 18 y un método que pregunta si el salario es alto. Salario es alto es una palabra bastante imprecisa, ambigua, pero bueno, es para probar nada más. Y una clase préstamo. La clase préstamo tiene un atributo de relación que es de la persona, capital, ID, cantidad de cuotas y tasa de interés. Lo normal. De los set y los get, en set persona la complica un poquito. Vamos a hacer uso de los métodos, preguntamos si es mayor y si es salario alto. Si no es mayor y si no es salario alto, va a haber una excepción de que a la persona no se le puede otorgar el préstamo. Los set y los get, y además agregué dos métodos más que también para hacer pruebas. Uno que calcula el monto total a pagar a partir del capital y la tasa de interés, y uno que calcula el monto de cada cuota, dependiendo de cuántas cuotas sea el préstamo. Empezamos a hacer los tests. En primera medida vamos a verificar que tengamos la posibilidad de hacer test con JUnit. Tal vez no lo tengan integrado, a mí me pasó cuando empecé con esto. Entonces vamos a hacer la prueba, el intento. A mí me va a saltar de que ya lo tengo, pero bueno, es para que no lo tengan. Vamos a crear un nuevo archivo, buscamos unit test, JUnit, y a los que no lo tengan instalado les va a salir acá abajo un cartel azul, un link que diga install JUnit. A mí no me sale, ya lo tengo instalado. Eso para verificar. Vamos a comenzar. Vamos a crear un test de persona. Si ya está integrado, hacemos clic derecho sobre la clase persona, vamos a tools y escribimos create test. Nos va a preguntar qué queremos testear, los métodos, nos genera una serie de tests, o no de test, sino de la estructura de test. Le damos OK, nos va a preguntar en qué queremos trabajar. Nosotros vamos a trabajar en la última versión de JUnit. Se nos agrega la librería de test y nos crea en los test package el paquete clase con la persona test. Vemos que nos crea varios métodos y hay que empezar a explicar qué es cada cosa, ¿no? Primero hay una convención que es escribir el nombre de la clase acompañado de la palabra test. Esto generalmente es así, no es condición necesaria ni suficiente, es una convención solamente. Vemos el constructor de esta clase, vemos que hay acá empieza la magia de JUnit 4.4, supongo, creo que es la última. Bueno. Vemos estas anotaciones que son propias de la librería, del framework. Este método que crea es para setear el test antes de que se cree la clase, y este para destruir, o sea, para después que termine de utilizarse la clase, cuando se va, antes de que pase el recolector de basura,
podemos hacer un par de cositas adentro. Esto mediante la anotación before class y after class. Vamos a ver el método before y after, lo vamos a ver más en detenimiento, el before y el after. El after no tanto, más el before, porque nos sirve para preparar la clase esta de persona 3 para ir armando nuestros tests. Bueno, una vez de nuestra clase vamos a explicar un poco cómo se ejecuta cada test. Bueno, tenemos la test clase, tenemos los import acá arriba y los métodos a testear que tienen la anotación @test. ¿Cómo se ejecuta cada test? Hay un runner en la librería de JUnit, que es la que busca estos métodos test, los invoca y llama a los métodos que estén dentro de, y llama al código que esté dentro de cada test. Esto lo generamos nosotros. Vamos a comenzar con nuestro primer test. Vamos a crear un atributo persona, persona, porque se me borró el primero. Persona, nombre bastante descriptivo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escribir en setup, dentro de before vamos a preparar la clase para el test. Vamos a crear un AP, le vamos a crear una nueva instancia de persona, si no nos va a dar un null point intersection. p.setDNI, vamos a crear un DNI al azar, 2020. Le vamos a dar una edad, unos 50 años. Y un nombre. ¿Qué nombre vamos a poner? Un viejo conocido de la carrera. Alberto Cortés. Su sueldo igual. El profe no gana mucho, así que 5 lucas. El empezó. Tiene un error acá. Get nombre. Set nombre. Vamos a comentar todo el código generado. En la test clase, salvo el primer test, que es el que vamos a utilizar nosotros. Comentamos para ir probando de algún test. Vamos a hacer nuestro primer test. Vamos a crear una variable int de tipo de nombre resultado. Vamos a pedir el DNI que hayamos seteado en el before, un resultado esperado, y vamos a escribir el DNI que hayamos puesto. La idea es que este test sea pasado con absoluta solvencia. Hacer equals. ¿Qué es esto? Es un método static, un método de la librería JUnit. Lo que hace es comparar un resultado esperado, un objeto esperado, que sería el resultado esperado, y un resultado que es el que ocurrió realmente. ¿Qué hace esto? Si compara, si son distintos, falla el test. Si son iguales, el test se pasa. Bueno, supongo que está todo bien. Vamos a guardar y vamos a correr nuestro primer test. ¿Cómo se corren los tests? Hacemos clic derecho sobre una clase de test y hacemos clic en test file o control más F6, como dice el shortcut al lado de test file, y me indica que el test pasó con absoluta solvencia. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo test. Vamos a tratar de usar otro asset para ir mostrando un poco la librería. Vamos a setear un DNI, vamos a crear un DNI nuevo, 35. Vamos a seteárselo a mi persona y vamos a preguntar si mi persona.getDNI no es null. Lo acabo de setear, no debería ser null.
test debería ser pasado correctamente. Vamos a mirar de nuevo. Y se me pasó el test. Vamos a probar los últimos test que teníamos, que sea mayor que 18. Ya habíamos seteado la edad, vamos a preguntar. Sí, mayor que 18. Me debería tirar un falso. Veremos si estos están así. Sí, es mayor que 18, podría un true. Entonces vamos a probar hacer true. Y ahora fue pasando. Genial. Pero el salvedor alto es más o menos la misma lógica, así que lo vamos a dar por terminado. Hemos probado nuestra clase T, hemos salteado varios métodos, pero son todos set y get, no merece la pena probar. Así que vamos a irnos a la otra clase, la clase préstamo. Esta nos va a estar un poco más interesante. Continuando con nuestro tutorial, vamos a intentar crear test para la clase préstamo. Vamos a tool, create test. Y acá vamos a introducir un nuevo concepto, el concepto de objetos falsos. ¿Qué son objetos falsos? Son objetos que simulan el accionar de un objeto real. ¿Por qué queremos introducir este concepto? Porque es importante mantener la independencia de los test unitarios. Entonces no es conveniente utilizar clases que hemos desarrollado nosotros para hacer nuestros test. Entonces creamos objetos falsos que simulan el accionar de una clase que necesitaría el test. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ahora. Vamos a agregar la librería Mockito, que es una librería, un framework que nos permite crear objetos falsos de manera rápida, sencilla, sin tener que hacer nosotros a mano. Que se puede hacer a mano, pero es más laborioso. Vamos a empezar a setear nuestra préstamo test. Vamos a crear un puntero de persona válida y otro persona inválida para hacer distintas pruebas, y además un objeto préstamo que nos va a servir también para nuestros tests. Vamos a setear esto, vamos a crear una instancia de préstamo. Y acá viene algo interesante. Vamos a ver cómo se crea un mock de manera sencilla, rápida y bonita. Vamos a crear una persona válida, pero a través de un mock, no de una instancia de una persona válida real. Vamos a crear un mock que va a simular el comportamiento de esta persona. Esto se hace de esta manera. Entonces, usamos el método mock de la librería Mockito. Lo importamos, si no, no va a andar. Y de esta manera ya tenemos creado el mock. Pero este mock solamente tiene los métodos, o sea, se pueden llamar a los métodos, pero no se sabe qué van a devolver. No se sabe qué comportamiento va a tener. Eso lo vamos a hacer en escasos segundos. Vamos a crear también otro mock de la persona inválida. Y ahora vamos a simular el comportamiento de nuestro mock. En persona vamos a importar when persona inválida, me estaba acordando, punto nada. Vamos a importar when, y ahora sí vamos a simular. Cuando yo llame a mayor de 18, quiero que me retorne un booleano. Como es una persona inválida, no debería devolverme un true, debería devolverme un falso.
porque no es mayor de 18. Lo mismo para el método isReturn, que me vuelva falso. De esta manera estamos indicándole que cada vez que llame al método es mayor de 18 me va a retornar un falso, independientemente de cómo esté seteada, como estuviese seteada mi clase mob. Y además vamos a también setear el comportamiento de mi persona válida, que obviamente va a devolver todo mayor de 18. Entonces la forma de crear simular un comportamiento es escribir el método when. En los parámetros me pide un método de una clase mob, y hay que indicarle que valor que queremos que nos devuelva, así que no devuelva. Si no devuelve nada, no hace falta poner mi persona vale. Y además multicoma. ¿Cuántos valores ya tenemos? Y el préstamo le vamos a empezar a setear un par de parámetros para preparar la clase. 50 cuotas. Capital, unos 20.000 pesitos nos van a prestar. Vamos a setear un tasa de interés, un 30% anual. Bastante poca para lo que es la inflación. Y una idea. Una vez hecho esto, puesto B le damos set. Una vez seteado preparada nuestra clase para el test, vamos a los tests propiamente dicho. Vamos a borrar los tests que no nos hacen falta, que no vamos a testear, ningún set ni un get, más allá del set persona, que ese tenía una pequeña lógica dentro, y borramos lo que no nos hace falta. Estos métodos los vamos a comentar porque aún no lo vamos a desarrollar. Vamos a empezar por set persona, igual que el get persona lo vamos a comentar. Empezando por set persona, vamos a testear que nos tire una forma también de testear es cuando un método necesita agregar una excepción, tenemos que nosotros testear que esto sea así, que cada vez que para un valor determinado nos tire la excepción que debería tirar. Esto se hace a través de, en la notación test se le indica que nosotros esperamos una excepción. La excepción hay que indicarla con la clase. Nosotros habíamos dicho que, como vemos en el código, si una persona no es válida, nos tira un illegal argument exception, que es lo que estamos diciendo que esperamos acá. Entonces, si es persona, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner inválido para que quede más descriptivo. Comenzando con el test, vamos a decirle a préstamo punto set persona y vamos a poner una persona inválida para que nos tire la excepción. Vamos a correr el test esperando que nos tire un test passer, claramente porque tiró la excepción. Si yo hubiese puesto acá una persona válida, no hubiese pasado el test porque no hubiese largado la excepción, como se ve ahora. Expected exception have an illegal argument exception. Me lo tiró. Vamos a dejar lo que es correcto y vamos a hacer otro test. Vamos a copiar esto para no escribir más y vamos a poner un test persona válida. Borrar esto, no esperamos ninguna excepción, así que vamos de vuelta a set persona, vamos a tirar una persona, pero esta es una persona válida, y en vez de usar los assets que usábamos antes,
vamos a empezar a usar métodos de la clase Moquito. ¿Por qué? Nosotros queremos verificar que se haya llamado a los métodos que tienen que llamar este set persona, que si es mayor 18, entonces así se le indica el mock y se le pregunta si se le ha llamado al método que corresponde. Si no lo ha llamado, acá se nos están dando bien y nos tiraría un error. El préstamo es persona, perdón, persona válida. Y vamos a verificar también que persona válida haya llamado también al método isSalario alto. Recordemos que si es válida tiene que llamar a los dos métodos. Uy, estoy muy inútil hoy. Salario alto. Muy bien. Esto es medianamente equivalente a lo que es ASUNACER, porque puede hacer fallar el test. Vamos a correrlo ahora. Test file. Y el test ha pasado porque hemos entrado, o sea, se ha hecho la llamada a estos métodos en el mock. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.